Vamos a revisar ahora una información que ha marcado esta jornada. El exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo fue absuelto por unanimidad en el juicio por apremios ilegítimos contra Gustavo Gatica, una de las causas más connotadas del estallido social. El tribunal acreditó que Crespo ejecutó los disparos, pero aplicó el principio de legítima defensa privilegiada. ¡Justicia! ¡Verdad! ¡No hay impunidad! La explanada del Centro de Justicia parecía un campo de batalla. Estaba dividida en dos bandos polarizados que aguardaban el veredicto del caso Gustavo Gatica. El exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, en minutos enfrentaría la decisión del tribunal, culpabilidad o absolución, por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas. Así ingresaron a la sala víctima e imputado, Gustavo Gatica, acompañado de la senadora Campillay y Claudio Crespo, de Johannes Kaiser y Camila Flores. Aquí se leería el veredicto luego de 14 meses de juicio, la entrevista de 100 testigos y diversos peritajes para aclarar qué pasó ese 8 de noviembre de 2019 en una manifestación en el contexto del estallido social, donde un disparo de perdigones dejó con ceguera total a Gustavo Gatica. Mientras los magistrados leían el veredicto, afuera continuaban los enfrentamientos. Los asesinos del poder van a pagar en la historia. Todo criminal de lesa humanidad pagará. En la sala, los protagonistas de este emblemático caso del estallido social escuchaban atentamente el extenso veredicto. Luego de casi 3 horas de lectura, finalmente hubo resultados. La Fiscalía había solicitado 12 años de cárcel para Crespo de ser declarado culpable. Se absuelve a don Claudio Fernando Crespo Guzmán del cargo de ser autor de apremios ilegítimos presuntamente cometido el 8 de noviembre del año 2019. La prueba rendida por los acusadores no fue suficiente para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación del acusado como autor en los disparos que le ocasionaron las lesiones graves gravísimas a don Gustavo Gatica. En la sala, las celebraciones eran tímidas, pero afuera. El tribunal dio por acreditado que quien disparó los proyectiles que terminaron dejando ciego a Gatica fue el propio Crespo, pero concluyeron que el ex uniformado no había incumplido ningún reglamento de Carabineros en su actuar y que la acción de la policía se ejecutó en respuesta de los ataques que estaban sufriendo en la manifestación. La decisión de absolver al exteniente fue unánime. El clip 812 es elocuente en cuanto a mostrar el momento de la lesión de Gustavo Gatica, pues se aprecia, sin duda, que luego del primero de una serie de 3 disparos o impulsos sonoros, el ofendido se lleva las manos al rostro. El único autor posible de esos disparos es el acusado. Concluir algo distinto sería contrario a la lógica. Como recibo el veredicto, muy contento. Esto, hoy día, como lo dije recién, se hizo justicia porque no puede ser que en este país, en Chile, la Fiscalía, en este caso el Ministerio Público, haya perseguido de tal magnitud a los carabineros que lo único que hicimos en el estallido, y yo le digo estallido delictual, fue defender a los vecinos, defender a las víctimas y tratar de poner orden. Los jueces consideraron que Crespo actuó bajo la legalidad de la legítima defensa privilegiada, o sea que respondió con proporcionalidad bajo un ataque ilegítimo en las protestas de ese 8 de noviembre de 2019. Se acreditó que Gatica mantenía una piedra en su mano al momento de sufrir el impacto de perdigones. Claramente yo no estoy satisfecho con el resultado, sin embargo hay algo que tranquiliza mi corazón y es que hoy en día en el juicio se acreditó que Claudio Crespo fue el autor del disparo. Eso a mí me tranquiliza demasiado. En el ámbito más personal yo les puedo decir que no quería morirme en unas décadas más sin saber quién fue la persona que me disparó. Hoy eso me tranquiliza muchísimo. Veredicto absolutorio que genera cuestionamientos sobre el rol que pudo tener la presunta aplicación retroactiva de la ley de legítima
legítima defensa privilegiada, conocida como Naín Retamal, en la decisión del tribunal. La normativa promulgada en abril de 2023 tiene como objetivo otorgarle mayor protección y garantías a las policías cuando cumplen rol de orden público. El tribunal lo que estableció en forma unánime es que no había ninguna infracción de reglamentos como sostenía la Fiscalía. También en forma unánime estableció que operó la legítima defensa privilegiada. El veredicto no es el que esperábamos, no es el que quería. Tenemos un hito importante, cuál es el veredicto del Tribunal Oral en lo Penal, pero la causa no está terminada. Gustavo Gatica confirmó que acudirá a un tribunal internacional de ser necesario. Su equipo jurídico apelará a este veredicto absolutorio que convirtió la explanada del Centro de Justicia en un campo de batalla. Vamos a profundizar en la decisión del Tribunal Oral que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo en el caso que dejó ciego a Gustavo Gatica. Fue un revés para el trabajo de la Fiscalía que generó nuevos cuestionamientos sobre el accionar del Ministerio Público. Se suma a otros casos emblemáticos del estallido, algunos de los cuales han terminado en condenas, como el de la actual senadora Campillay, y otros en absoluciones, como la acusación contra el ex cabo Zamora. En un ambiente polarizado en el Centro de Justicia, a las 10:15 de esta mañana, la jueza Cristina Cabello partía advirtiendo lo siguiente al público asistente en la sala del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. Queda estrictamente prohibido cualquier manifestación de apoyo o disenso respecto a la decisión del tribunal. Se anticipaba un clima tenso, cualquiera fuera la decisión del tribunal, en una sala donde, por un lado, había adherentes de Claudio Crespo, por el otro, de Gustavo Gatica. La magistrada planteó así el análisis y las conclusiones de la acusación formulada por la Fiscalía Centro Norte, que solicitaba una sanción por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas en contra del acusado. La invocación por parte del Ministerio Público de reglamentos no mencionados en la acusación constituye una vulneración del principio de congruencia procesal y del derecho de defensa del acusado. En su veredicto, el tribunal fue crítico con el trabajo de la Fiscalía y los querellantes. Desde esos primeros argumentos ya se auguraba un escenario adverso para lo que buscaba el ente persecutor, especialmente cuando la magistrada justificó el actuar policial, según ella, amparado en la normativa vigente, apenas 3 minutos antes de que Gustavo Gatica sufriera las lesiones en medio de los disturbios y actos vandálicos ese 8 de noviembre de 2019. La realización de la arremetida, ejecutada a las 18:07 horas con la escopeta antidisturbios y las carabinas lanzagases, se consideró indispensable debido a la insuficiencia temporal de otros medios disuasivos. Finalmente, el tribunal acredita. Claudio Crespo efectúa disparos, pero desestima la acusación en su contra al acoger la causal de legítima defensa. Subsiste el resultado lesivo provocado por el acusado, esto es, las lesiones graves, gravísimas, sufridas por la víctima, el cual, a juicio de estos sentenciadores, se encuentra amparado por la causal de justificación contenida en el artículo 10, número 6 del Código Penal. Esto es, la legítima defensa privilegiada establecida mediante la Ley 21.560. Más aún, la jueza Cristina Cabello cuestiona abiertamente la labor de la Fiscalía. La prueba rendida por los acusadores no fue suficiente para acreditar la participación del acusado como autor en los disparos que le ocasionaron las lesiones graves gravísimas a don Gustavo Gatica. Advierte la existencia de sesgo confirmatorio en la investigación. Duro golpe para la Fiscalía. El acusado no cometió los delitos que se le imputaban. Por decisión unánime, el otrora comandante de Carabineros fue absuelto. Cabe cuestionarnos por qué una persona que le quita la visión a otro ciudadano no es condenado. Esto lo podemos cuestionar hoy en día y podemos decir por qué pasan estas cosas en Chile. A mí la fiscal Jimena Chong me persiguió en forma parcial. Miren, y esta es una prueba que es irrefutable.
Jimena Chong es persecutora de la Fiscalía Centro Norte. Ella y el órgano persecutor, encabezado por Javier Armendáriz, sufren otro revés. El anterior es el recordado caso Pío IX en 2020. El ex carabinero Sebastián Zamora fue acusado por homicidio frustrado por la caída de un joven de 16 años al lecho del río Mapocho. El ex uniformado también fue absuelto. Ahora es diputado electo. Los derrotamos. Cuarta vez que pierde la fiscal Chong, cuarta vez. Y necesitamos que la saquen, que saquen a la fiscal Chong. Se sigue respaldando el trabajo de la fiscal Chong a propósito de este caso y otros. El caso ha sido llevado por un equipo de la Fiscalía, liderado por quien habla, como corresponde, y de cada uno de las personas que ha llevado adelante este trabajo, no me queda más que felicitarlos por el trabajo que han hecho. La Fiscalía Centro Norte también fue cuestionada anteriormente cuando el persecutor José Morales investigó al excomandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuentealba por el delito de lavado de activos. El resultado, el mismo. El tribunal lo absolvió de ese delito, aunque sí acreditó la malversación de caudales públicos proveniente de gastos reservados. Presupuesto de la nación, pero que además son dinero en efectivo, es decir... El Ministerio Público buscaba condenar al ex carabinero, al igual como se hizo en el caso de Fabiola Campillay. Condenar a Patricio Javier Maturana Ojeda, donde el ex capitán Patricio Maturana sí fue condenado a más de 10 años de prisión. Pero lo de hoy fue una derrota más del ente persecutor Centro Norte. Fabricar juicios falsos y entre nubes, se amplían las aplicaciones de las leyes de forma artificial por fiscales cooptados políticamente, sucede esto. La veracidad de la Fiscalía queda en duda. Lo que hay que tener presente es que la postura de la Fiscalía era querer y esperar un veredicto acusatorio, condenatorio. Se ha resuelto otra cosa, cada cual verá los adjetivos que quiere. Esta es una causa, sí, recordar, no está terminada. No se descarta un recurso de nulidad ante la Corte después de un veredicto que claramente no esperaba la Fiscalía Centro Norte. Un nuevo y severo traspié tras una larga investigación que buscaba 12 años de cárcel para Claudio Crespo por dejar un daño irreversible en Gustavo Gatica.